Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que conforma Estación Central, les doy la más cordial bienvenida a través de C7 Televisión, C7 Radio y también en www.c7jalisco.com. Nuestro tema de la semana tiene que ver con la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco, y es que esta ley fue aprobada el pasado jueves 30 de octubre y entre algunas consideraciones está marcado que los gastos en publicidad por cualquier medio de comunicación, redes sociales, etcétera, no podrán rebasar al 0.3% del presupuesto total. Quedan además salvados de esta prohibición los anuncios por motivo de seguridad, salud y protección civil. De esto y más platicaremos durante esta hora en Estación Central. Recuerde, es la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Aplica no solamente para el Congreso, sino también para municipios, para el Estado. Esperamos su comunicación. Recuerde que estamos en el 3030-5307 y también en nuestra alada sin costo, 01800-087-8807. ¿Cuál es su punto de vista acerca de esta nueva ley? ¿Tiene usted sus dudas? ¿Confía en esta nueva ley? ¿En qué se fijaría usted más en cuanto a la austeridad y ahorro en Jalisco? Lo esperamos. Recuerde que también nos puede hacer sus comentarios en Twitter. Estamos en @C7-Est Central. Los martes corresponde a los académicos, investigadores de diferentes universidades, así que yo doy la bienvenida. Con mucho gusto saludo al maestro Alejandro Rodríguez Magaña. Él es académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Begoña. Un placer estar aquí contigo en la mesa y saludar al auditorio. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto al maestro Carlos Alberto Sainz Dávila. Él es catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Tonalá. Buenas tardes, maestro. Bienvenido. Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu teleauditorio. Al contrario, muchas gracias a usted. Y bueno, pues también estamos esperando que nos acompañe el maestro Alberto Vallardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. En un momento más, esperemos esté por acá con nosotros. Pues bien, para iniciar este programa, una pregunta básica que a todos nuestros invitados se las hacemos, para conocer más o menos por dónde va la percepción de nuestros invitados. En este caso es una palabra para definir la nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. Maestro Alejandro, ¿quiere usted iniciar? ¿Cuál sería su palabra o término para definir? Con mucho gusto. Me parece que el término adecuado para hablar de una ley de este tipo sería disciplina. Disciplina que se requiere en todos los niveles cuando estás buscando ordenar el presupuesto. Lo que se está tratando de lograr con esta ley de austeridad, pues es que los ingresos sean suficientes para compensar el gasto, para compensar los egresos, y que de alguna manera esto nos obliga a mantener disciplina en todos los ámbitos de gobierno. Muchas gracias, maestro. Por favor, maestro Carlos Alberto Sainz, ¿cómo la define usted? ¿En una sola palabra o en un término corto? Difícil, ¿no? Pero yo diría perfectible. Perfectible, vamos a quizás tener la oportunidad de comentar que esta ley implica una buena intención. Sin embargo, cuando menos desde nuestro punto de vista, repite situaciones que ya están reguladas en otras leyes y consideramos que no es el canal más adecuado a hacer una ley por separado, sino que pudieron modificarse otras legislaciones. Dice usted perfectible, una buena intención, sin embargo ya está ciertos puntos contemplados en otros lados. Sin embargo, la percepción de los ciudadanos, y porque aquí lo hemos visto con llamadas que tenemos a lo largo de los diferentes meses, los programas, se quejan de los gastos excesivos, de los salarios tan altos. Con esta ley que se suma a otras disposiciones, ¿creen ustedes que los ciudadanos podamos estar confiados, tranquilos? ¿Se puede cambiar esa percepción de los ciudadanos en cuanto a los gastos del gobierno, de los municipios, del mismo Congreso? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, abona, ciertamente no es suficiente, no es todo una ley de este tipo. Hemos estado presenciando a nivel nacional una cantidad importante de reformas, de legislaciones que corren el riesgo de estar como letra muerta, pero que de cualquier manera es más que estar sin reglamentarse, sin ponerse una legislación
en ese orden y podríamos contextualizar esta ley de austeridad pues como fue propuesta. Fue propuesta en febrero del 2013 en un escenario en el cual estaba entrando una nueva administración. Veníamos de una administración anterior que heredó pues una cantidad de deuda importante y que la percepción en ese momento, y que todavía no se ha eliminado, pero la percepción en ese momento, en ese planteamiento, era el excesivo gasto, ¿no? Y habría que hacer planteamientos adecuados para pues atar de manos, detener un poco ese nivel de endeudamiento que ha sido una tendencia a nivel nacional en estados y municipios que han alcanzado niveles de endeudamiento que si bien es cierto no han sido todavía un problema, pero traen una inercia y traen una tendencia que podría llegar a serlo. Cuando el presupuesto no es suficiente, el ingreso para compensar todos los gastos, que es lo que ha sucedido, pues de alguna manera tienes que recurrir a un endeudamiento y eso es lo que está tratándose en ese momento de plantear. ¿Su punto de vista, maestro Carlos? Bueno, coincido con el maestro en la parte de que es una norma insuficiente. Es decir, si creemos que esta ley va a resolver todos los problemas, yo creo que estamos lejos. No solamente, a lo mejor faltarían muchas leyes para hacerlo. Yo, si me lo permiten, quiero hacer una referencia sociológica y hasta un tanto cuanto antropológica. Un país que tiene muchas leyes es porque tiene un alto grado de incumplimiento de la norma. Viceversa, cuando un país tiene menos leyes es porque tiene un mayor grado de cumplimiento. Eso tiene que ver con la cultura del cumplimiento de la ley. En ese sentido, esta legislación abona a tener más leyes, es decir, a que sea más el margen de incumplimiento de la norma. Por eso decía yo, desde una perspectiva más sociológica, ¿no? Realmente, insisto en que es una buena intención de regular algunos aspectos, sin embargo, hay situaciones que ya están reguladas por otras leyes. Por ejemplo, la ley de presupuesto contra la ley de gasto público ya regula y ya prevé los principios básicos de esta ley, que son la racionalidad y la austeridad. Entonces, me llamó mucho la atención la exposición de motivos cuando cambia el proyecto original, cuando lo presenta la fracción de Movimiento Ciudadano y cuando termina siendo el proyecto que se aprueba el jueves. Se hacen cambios significativos. Realmente el primer proyecto venía muy descontextualizado, venía repitiendo o triplicando en algunas cosas lo que ya estaba en otras leyes especiales y que bueno, se le dio una muy buena ayudada. Creo que no se resuelve del todo estos vicios de repetición en otras leyes, sobre todo lo que tiene que ver con adquisiciones, que ya hay una ley especial que regula esa situación. Sin embargo, en un grado de cumplimiento, creo que tendríamos también que ver aparejado un esquema de esta propuesta también que a nivel nacional se presenta del Sistema Nacional Anticorrupción, que va a ir de la mano con esta y con todas las propuestas que tengan que ver con finanzas públicas, ¿no? Punto importante, la corrupción, ¿no? Y que esta frase en lo popular, que la ley se hizo para romperse, pues ojalá que no aplique aquí, ¿no? Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco, recién aprobada el pasado jueves 30 de octubre. Están con nosotros los académicos. Nos acompaña el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Él define esta ley como disciplina. Y por su parte, el maestro Carlos Alberto Sainz Dávila él es catedrático, del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, la define como difícil y perfectible. ¿Usted qué sabe acerca de esta ley? ¿Con qué lo convence o no lo convence? ¿Con qué estaría de acuerdo? ¿O a qué punto le daría seguimiento acerca de la austeridad y el ahorro en Jalisco? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos, continuamos en Estación Central con nuestro tema de la nueva Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco. Y es que otras de las disposiciones que marca esta Ley de Austeridad es que queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores administrativas. De tal forma que solamente se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. Esto lo cito entre comillas. Los autos ya no serán asignados a funcionarios, sino a tareas específicas. Obviamente que hablando de vehículos de seguridad, ambulancias, etcétera, bueno, pues ahí ya no entran en este rubro de austeridad.
Esperamos su comunicación. ¿Qué sabe usted acerca de esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco? Le reitero la pregunta, ¿en qué puntos usted estaría más al pendiente de la austeridad y el ahorro? 3030-5307 y 01800-087-8807. A la consideración de nuestros invitados, de los maestros, el maestro Alejandro Rodríguez y el maestro Carlos Alberto, ¿en qué rubros debe el Estado y los municipios asignar más presupuesto o menos recursos relacionado con esta ley y en general en cuanto a los presupuestos, ahorros, gastos? ¿En dónde? ¿Cuál es su punto de vista? Consideraría que tendríamos que focalizar un poco más inversión en lo que podría ser vialidad, en lo que podría ser transporte público, que es una asignatura pendiente en el estado de Jalisco, muy en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la infraestructura vial, las calles, las avenidas principales, el periférico, pues son tareas pendientes, transporte público prácticamente poco funcional. Creo yo que podría ser ese un rubro en el que más tendría que invertirse, tendría que focalizarse pues el presupuesto, un renglón importante hacia ese gasto. Digo, además esta ley contempla que los ahorros que puedan tenerse producto de la austeridad tendrían que invertirse en infraestructura. Sí. Bueno, pues aquí está un renglón importante en el cual podría focalizarse más inversión. Transporte público, vialidad. ¿Su punto de vista, maestro Carlos? Bueno, para poder responder esa pregunta, que es una pregunta muy difícil y la respuesta es complicada, porque tendríamos que analizar cada rubro del gasto para ver cuál es necesario o no. Yo creo que lo fundamental aquí es entender el concepto general de gasto público, es decir, cuál es el concepto y cuál es el fin de un gasto público. El gasto público, por supuesto, que tiene la finalidad de satisfacer necesidades colectivas a partir de servicios públicos, pero también el gasto público es un instrumento para el Estado, es un instrumento que le sirve para redistribuir la riqueza y para atender situaciones no solamente económicas, sino también desde el punto de vista social. Entonces, ¿dónde debe un Estado o un municipio gastar más o menos? Eso va en función de la necesidad social, la necesidad económica y la necesidad de servicios públicos que tiene cada municipio y que tiene cada entidad en todo caso. Entonces, ¿cómo saber si se está gastando bien o cómo en un momento dado determinar dónde habrá que gastar más o menos? Creo que tendríamos necesariamente que establecer las necesidades generales e individuales de cada uno de los 125 municipios y la del propio Estado. Entonces, si ese conjunto de erogaciones que conocemos como gasto público van orientadas a satisfacer esas necesidades colectivas, económico-políticas, de servicios públicos, entonces es un rubro bien orientado. Pero si entonces no está satisfaciendo esas necesidades, entonces hay que reorientar ese gasto, ¿no? Desde la experiencia que se ha tenido, porque esta ley aplicará en enero del 2015, ¿en qué se ha dejado de gastar? Y que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que hemos sabido, de lo que se ha vivido en los municipios, en Jalisco en general, ¿en qué no se ha invertido lo suficiente? ¿En qué ha faltado? ¿Y en qué desde su punto de vista se ha invertido de más? O se han hecho inversiones que a lo mejor no eran tan necesarias. Bueno, insisto, eso dependería mucho de qué municipio, ¿no? O rubros generales del Estado. Pero vamos a poner un ejemplo concreto, el municipio de Zapopan, que como ciudadano yo que he percibido en este último ejercicio fiscal, se gasta en infraestructura, pero se olvidan los servicios básicos. Por ejemplo, si ustedes han transitado últimamente por las calles de Zapopan, verán que parece un campo minado. Es decir, el tema de las calles no se ha invertido quizás como en la medida suficiente de satisfacer la necesidad pública. Okay. De acuerdo. Un tema de infraestructura, un tema de vialidad, transporte público, que repito, es una asignatura pendiente en la que además de tratar de focalizar más inversión hacia esos renglones, habría que ver si la que se está realizando es óptima, si es adecuada, si se está coordinando, si se está enfocando hacia los sectores realmente más desprotegidos, los que necesitan atenderse o con una prioridad número uno estar antes que otros proyectos. Vemos
algunos, en el estado en general, vemos algunas entidades, algunas avenidas, algunas calles que se están atendiendo con una cierta prioridad y hay otras que se han abandonado prácticamente, que incluso da pena transitar por Periférico, por ciertos lugares de Avenida López Mateos, incluso Lázaro Cárdenas, Los Camellones. Ahí me parece que hablando sí del tema de infraestructura, pero del gasto corriente del día a día, el mantenimiento de la ciudad deja mucho que desear en este momento. De esta ley, ¿qué sería perfectible? Una palabra, tomando en cuenta una palabra que utiliza el maestro Carlos Alberto, difícil pero perfectible. ¿Qué se pudiera perfeccionar de esta ley? Como ya comentaba, había una iniciativa previa, se aprueba esta ley, pero sobre esta, ¿qué puede ser perfectible para tener una mejor aplicación y que llegue a materializarse de la mejor manera posible para beneficio de todos los jaliscienses? Muchas cosas o varias cosas. Me centraría en la primera, que es la más importante, que es el objeto de la ley. Si nosotros analizamos la nomenclatura, es una ley de austeridad y ahorro, pero entonces, bajo esta situación de la naturaleza o los fines del gasto público que acabamos de comentar, la pregunta sería, ¿el gasto público tiene como finalidad generar ahorro? La respuesta es que por regla general no. Entonces encontramos una posible incompatibilidad en la nomenclatura y el contenido de la ley. Es decir, el gasto público es diseñado para satisfacer necesidades colectivas, sociales, de inversión, de producción, de servicios públicos, etcétera, no para generar ahorro. Entonces, ¿dónde vamos a tener un problema? Recordemos que esta ley no es nueva en el país, ya hay estados de la República que tienen este modelo y con qué problema se han estado enfrentando, que seguramente para allá iremos cuando entre en vigor. Dentro del proceso de la creación del presupuesto del gasto público, pues está la fase de la programación, de la planeación y está la presupuestación. Y la presupuestación, que no lo digo yo, lo dice la misma ley, consiste en el costeo, es decir, en la previsión de esos gastos que yo necesito como Estado para lograr mis metas o mis objetivos. Entonces, ¿qué va a pasar con estas regulaciones que me obligan a generar un ahorro como Estado? Entonces, que voy a tener que presupuestar faltando a la técnica de presupuestaria, a lo mejor hacia la alza, para obligadamente poder generar un ahorro que se va a canalizar a infraestructura particularmente, ¿no? Ajá, pero presupuestar a la alza y luego un ahorro no es como estas tiendas de descuento que inflan los precios para ponerte un 60% de descuento. Es que a eso podríamos, no sé si vayamos a llegar, pero creo que podemos llegar a ese punto, porque la ley nos obliga a ciertas entidades a generar ese ahorro. Pero bajo la propia técnica presupuestal, el gasto no es para generar ahorro, el gasto es para gastarse, valga la expresión. ¿En qué? Coincido plenamente con Carlos, el presupuesto es el deber ser. Y vamos, tan complejo ahorrarte como excederte en el presupuesto. Desde luego que es deseable ahorrar que excederte, porque tendríamos una situación en el agregado de necesidad de endeudamiento, ¿no? Y hay que ver en qué condiciones. Pero efectivamente podríamos caer en ese vicio de presupuestar al alza para poder ahorrar y cumplir con una reglamentación, con una cuestión que a partir de enero tienen 180 días los obligados para poder presentar un plan de austeridad y para poder presentar de qué forma van a atender esta ley, ¿no? ¿Con qué problemas se han enfrentado en otros estados con leyes similares a estas? Además de este punto que ya han tocado acerca de presupuestar a la alta. La inaplicabilidad de la ley. ¿Ah, sí? Sí, la eventual inaplicabilidad en función de la misma mecánica compleja y descontextualizada de la propia ley. Por eso comentaba yo al inicio que era más sugerible hacer modificaciones a otras leyes en este sentido, porque estos principios de austeridad ya están regulados, no solamente por otras leyes en el Estado, sino también por las leyes federales y también por la propia Constitución General. Entonces, vamos a tener problemas, y se han tenido estos problemas en otros estados. ¿Como en dónde? ¿Algún ejemplo en concreto? Por ejemplo, en Baja California, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde esta ley pareciera que va regulado todo el gasto público. Sin embargo, debemos entender que hay un ámbito de aplicación de la ley, que se refiere a los recursos que genera el propio Estado, porque el presupuesto estatal también se nutre por recursos federales, ya sea por participación en la recaudación, ya sea por programas, en fin. Entonces, esta ley no podría regular ese tipo de gasto. ¿Por qué? Porque estaría fuera de su ámbito y además hay leyes federales que ya regulan esa aplicación de ese gasto y que no contempla el plano federal una ley de austeridad como tal, sino que estos elementos ya están contenidos en otras leyes como la de responsabilidad hacendaria, de contabilidad gubernamental, etcétera, ¿no? Repartidos. Y traduciendo esto a una cuestión de finanzas personales, familiares,
Pues antes de pensar en un ahorro tienes que pensar en que el ingreso sea suficiente para el gasto y que realmente no tengas otras necesidades más allá de ahorrar, ¿no? Hay estados de la República que realmente están sumidos en pobreza extrema, problemas hasta de alimentación para su población, que obviamente antes de pensar en un ahorro para infraestructura tienen la necesidad de ahorrar quizá en un rubro de infraestructura para un gasto corriente, para un subsidio, para un programa de alimentos, para un programa de educación. Ahora que habla de estos puntos donde se ahorra, donde no se ha destinado tanto recurso en materia de salud, de educación, infraestructura, etcétera, esta ley habla de viáticos, por ejemplo, de boletos de primera clase, cosas que pueden ser suntuosas, ¿no? Secretarios para funcionarios de segundo nivel, etcétera. ¿Qué hay de esto? ¿Cuál es su opinión acerca de estas reducciones en los gastos en estos puntos tan específicos? Positivas, definitivamente, aunque innecesario que tuviera que crearse una ley para establecer esas regulaciones que podría ir, insisto, en adecuación de otras leyes o incluso en el mismo presupuesto de egresos que precisamente el mismo Congreso anualmente aprueba. Entonces, positivas desde luego en el grado de restricción y que sin duda una de las situaciones que podemos encontrar en la ley es que la ley es demasiado general. La ley no especifica. La ley dentro de su objeto establece establecer los criterios generales de austeridad y de gasto eficiente, pero nunca define, como no lo hacen otras leyes. Entonces creo que el objeto de la ley finalmente no se vive dentro de la propia norma y eso es lo que nos puede llevar a que, perdón, hago un paréntesis, ayer escuchaba a los señores legisladores hablar de las muy radicales, algunos a favor, otros en contra de esta ley, pero creo que finalmente hay una ausencia muy notable de una técnica legislativa y de entender que esta ley debe integrarse a un sistema jurídico ya existente, no crear un sistema nuevo. Maestro Alejandro. Desde luego. Y ya que preguntabas hace un rato, Begoña, sobre en qué no invertir, en qué no gastar de este presupuesto, pensando en focalizar pues esta ley que se está planteando, pues yo sí pensaría en lo que se ha incluido en la ley, hablar de los temas de comunicación social, de difusión, que a veces son excesivos, sobre todo en los momentos en los cuales se cree que hay que publicitar los logros alcanzados, en los momentos de elecciones y demás. El tema de gastos de representación, de combustibles, de telefonía, de viáticos, que no vaya a ser que en algún momento esto se traduzca en un mal servicio. También hay que ver, porque está planteándose en la ley temas de restringir el consumo de papelería, ¿no? Los consumibles famosos de la oficina, equipo de cómputo, que podrían ser rubros necesarios para dar un buen servicio, ¿no? Que hay que ver si esa cuestión no se podría poner en riesgo, pero desde luego no invertir publicidad, no invertir en viajes con acompañamiento de empresarios, que hemos visto comitivas de viajes al extranjero rodeados de empresarios pagados por el gobierno del estado, cuando en realidad los empresarios también buscan un beneficio de esos viajes y estarían quizá encantados de poder contribuir por lo menos con el presupuesto personal para el viaje en cuestión, ¿no? Yo pensaría en no invertir, en no gastar en ese tipo de renglones. Correcto. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguiremos hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. ¿Qué tanto se ahorrará con estos rubros, estas reducciones en diferentes rubros? Esperamos también su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde nos acompaña el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y define esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco como disciplina. Y por su parte, el maestro Carlos Alberto Sainz Dávila, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, define esta ley difícil pero perfectible. ¿Cuál es su punto de vista? Lo esperamos. Vamos a nuestro corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
a más de 5 de la tarde niños. con 32 minutos, regresamos a Estación Central hablando de la ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Le recuerdo que esta tarde nos acompaña el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Él define esta ley como con la palabra disciplina. El maestro Carlos Alberto Sainz Dávila, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, define esta ley como difícil pero perfectible. Y se suma a esta mesa, también saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida al maestro Alberto Vallardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Maestro Alberto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo define usted esta ley de austeridad y ahorro de Jalisco? ¿Una palabra o un término corto? Pues una buena intención. Una buena intención. ¿Por qué lo centra en estos términos? Pues sí, como ya venía oyendo en el radio los comentarios que hacían los maestros. Y sí, yo creo que sí se habla de una, pues es algo que a lo mejor trata de regular cosas que ya están reguladas, pero por otro lado, pues también aparentemente ha sido insuficiente la regulación ya existente. De hecho, ya pensándolo más como en términos, como dirían algunos de filosofía política y de sociología política, pues hablaríamos de que la cultura que tenemos actualmente en México, no solo en Jalisco, sino en todo México, hay una cultura de lo que le llaman el patrimonialista. Es decir, antes de que existieran las burocracias, lo que se hacía, los reyes le asignaban ciertos territorios a algunas personas y le decían, bueno, tú administras ese territorio, de ahí tú me vas a dar tanto de dinero y lo que sobre, pues eso es tuyo, ese era su patrimonio. Esta cuestión pues, se ha quedado muy presente todavía en nuestra cultura política mexicana. De hecho, por ahí había un dicho que decían, no me des, ponme donde haya. Entonces, precisamente porque esta concepción patrimonialista de la función pública. Es decir, yo puedo aprovechar lo que puedo obtener del desempeño de esa función, y ya. Y que de alguna manera pues sí lo vemos, es decir, y no es nuevo, ya lo mencionaba alguno de los maestros, pero de hecho esto yo lo recuerdo la primera vez que escuché hablar de este asunto de la austeridad, y que incluso lo llamaron austeridad republicana, en el 1997, en el Congreso Federal, justamente cuando es la primera vez que las fuerzas de la izquierda alcanzan ante un buen número de diputados, y justamente plantearon esto, ¿no? Y plantean cosas muy parecidas a estas, que decían, a ver, ¿por qué se tiene que renovar el parque vehicular todos los años? O sea, cuando dices, a ver, pues que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo se va a acabar sus carros en un año, pues dicen, pues no, realmente no era un asunto que se justificara estar renovando. Sí, que patrullas, ambulancias, todo eso, claro que sí había que renovarlos, pero en sí, los carros que estaban al servicio de Secretaría de Economía, que no es que anden en la sierra ni ninguna cosa de esas, o sea, no había manera de esto. Yo recuerdo que decían, es algo muy parecido pues a esto, ¿no? Pero yo creo que en el fondo detrás está esta cultura pues de servicio de lo público, que también algunos lo usan como juego de palabras, que no es lo que se sirven de lo público y no sirven al público. Y un asunto pues incluso de querer que todo el trato que se les dé pues sea equivalente a altos dignatarios, ¿no? Cuando decir, bueno, pues se está haciendo un trabajo, y ese trabajo pues es esto, es decir, en una organización que no sea pública, generalmente pues alguien que hace un viaje de trabajo pues no se le va a dar, incluso si tiene que viajar en avión pues no se le va a pagar primera clase, se va a clase turista, y si se va a hospedar, pues no se va a quedar en la suite presidencial, se va a quedar en un buen lugar, un buen hotel, pero tampoco se va a quedar en lo más lujoso, porque está trabajando. O sea, como yo creo que, pero esa parte de asumir incluso de los propios funcionarios, decir, a ver, esto que hago es un trabajo, yo creo que no ha estado tan claro todavía, ¿no? Yo en ese sentido sí veo pues la necesidad no sé si de esta ley, pero sí de algo que haga tomar conciencia de que es un servicio público y que no se vale financiar lujos de los funcionarios públicos. O sea, que si no se hace por buena voluntad meter la disciplina, como mencionaba el maestro Alejandro. Ya mencionaban ustedes que muchos puntos ya están contemplados en diferentes leyes. ¿Era necesario entonces hacer una ley que concentrara todo esto? ¿O por qué tenemos ahora esta ley de ahorro? ¿Qué opinan? Creo que no era necesario.
bueno, a lo mejor yo soy el que trae las malas noticias, ¿no? Maestro Carlos Alberto. Pero Sí. creo que no era necesaria una nueva ley, porque esta ley lo que provoca es una sobreregulación. Es decir, cuando un concepto está 2 o 3 veces regulados en diferentes leyes, eso finalmente nos lleva, como comentamos al principio, a su inaplicabilidad para efectos reales. Entonces, en mi opinión, no era necesario, o cuando menos no en los términos en los que está propuesta, por eso la expresión de perfectibilidad. ¿Qué opina, maestro? Sí, yo creo que, pues, más Maestro bien, Alberto Vallejo. probablemente más bien lo que tendría que haber hecho, justamente siguiendo lo que plantea el maestro, más bien haber revisado lo que ya estaba en las otras disposiciones y ver qué cosas estaban quedando sueltas, y entonces ahí afinar y apretar las tuercas. Sobre todo, pero en este sentido, pues decir, a ver, es austeridad, pero para el servicio público, ¿no? Entiendo la postura en una perspectiva jurídica, como lo menciona el maestro Carlos. Desde la perspectiva financiera y de administración, me parece que incluso con el momento en el cual fue planteada esta ley, era necesaria. O sea, en ese momento quizá con un tono más de que sonaba a justificación y no tanto a una explicación, que se empleaba el tema de los Juegos Panamericanos como aquella necesidad que se tuvo para sobreendeudar al Estado y que de alguna forma justificamos un déficit importante y un mal financiamiento, porque finalmente eso acabó siendo un financiamiento en cierta forma inadecuado. Me parece que, repito, abona a una disciplina, a una racionalidad, austeridad, incluso a un tema moral, aquel en el cual veíamos un despilfarro, hemos visto despilfarro en ciertos programas, en ciertos sectores del gasto, en los que tal vez haya trasfondo político, tal vez se encuentre alguna otra cuestión del momento en el cual se esté presentando, pero me parece que de alguna forma, desde el punto de vista presupuestal, sí es necesario que existan reglamentaciones, que existan leyes, que existan cuestiones tan prácticas y tan llanas como la que se aprobó para tratar de regresar al redil, de meter a una disciplina a los diferentes organismos a los que le aplica. ¿Creen que con esta ley, ya como está, o con lo que pueda ser perfectible, los ciudadanos preocupados por el gasto, los ingresos, los egresos de nuestro Estado, podamos ser más, que podamos demandarle más al Estado en el sentido del ahorro? Oye, es que ya hay una ley. ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿En qué estás ahorrando? ¿Existe una ley? O sea, si el ciudadano conoce y sabe que existe esta ley de austeridad y ahorro, el ciudadano puede demandarle a los diputados, a los municipios, que de verdad se note el ahorro, que de verdad se note la austeridad. Depende que entendamos o cuál sería el alcance de esa demanda, porque esos derechos ya están consagrados incluso como derechos humanos en la parte que tiene que ver con el acceso a la información y la transparencia. Entonces, esta ley precisamente prevé un capítulo donde el ciudadano puede presentar una denuncia. Sin embargo, es un capítulo de, si mal no recuerdo, 2 o 3 artículos que está muy escueto y muy incompleto porque no establece ningún procedimiento. Solamente dice, puedes denunciar ante la autoridad competente. ¿Pero quién es la autoridad competente? Pues el ciudadano tendrá que decidir. Si es un tema penal, pues irá con el fiscal o el Ministerio Público. Si es un tema administrativo, sí tendrá que ir con el Contralor del Estado. Es decir, está imprecisa en esa parte la norma. Entonces, finalmente, no podemos establecer que el derecho del ciudadano está plenamente garantizado con esta ley, sino que apenas está apuntalado. Apenas está apuntalado, porque era mi siguiente pregunta. ¿Se garantiza el gasto, se garantiza el ahorro con esta ley? Dice el maestro Carlos, pues no queda tan garantizado. La ley no puede garantizar eso es el ejercicio, eso es ya en la vida real, en el ejercicio del presupuesto, cuando realmente se puede ver, se puede apreciar si hay austeridad, ¿no? Una ley por sí sola pues podría quedar en letra muerta, ¿no? A partir de enero se cuentan con esos 180 días naturales para que se elabore un programa de optimización de estructuras incluso. Optimización de estructuras hay que ver cómo lo entienden los funcionarios. Y puede jugar a la inversa, ¿eh? Exacto. Porque esa optimización de estructuras puede resultar que cierta dependencia necesita más personal del que realmente tiene.
y entonces no podríamos pensar que donde sobraran los pueda yo canalizar porque a lo mejor en ese se requiere un perfil específico. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Liquidarlos? Bueno, eso tiene un costo, porque son trabajadores y tienen derechos conforme al 123 apartado B de la Constitución. Entonces es un tema, cuando hablamos de dificultad al inicio, ¿no? Ajá, sí, los puntos en específico, Claro. dónde se debe destinar más ahorro, dónde se debe de invertir más y dónde no. Vamos a nuestro último corte, tenemos aquí llamadas y también nos vamos con las conclusiones de regreso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro de Jalisco. ¿Usted qué sabe de esta ley? ¿Usted dónde se fijaría o se centraría, investigaría más acerca de los ahorros o austeridades que podamos tener en el gasto público en nuestro estado? ¿En dónde o de qué municipio usted nos sintoniza y que usted ve que se necesita austeridad en concreto? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central hablando de esta nueva ley de ahorro y austeridad en Jalisco. Nos dice Luis Arana, que se comunica de Guadalajara. Interesante el tema con los invitados. Y dice, ayer los señores diputados solo se fueron a los mandos más bajos. No mencionaron el sueldo de ellos, que sería interesante que lo bajaran. Y nos dice Luis Arana, me gustaría que los académicos no hablen tan formal para que todos les entendamos mejor. ¿Qué opinan de los sueldos de los diputados? Ayer se hablaba, ayer decían son alrededor de 60,000 pesos, decían ninguno gana más de 100,000 pesos, creo que arriba el gobernador, no sé. ¿Qué opinan de, está en esta ley el tope de salario en el caso de diputados? Finalmente, perdón. No, digo, el problema aquí, Maestro Alberto Vallarta. más allá de los topes, el problema también es la proporción que tienen con respecto a los salarios mínimos y al Producto Interno Bruto. Por ahí en algún medio electrónico hacían un análisis y que justamente decían cómo aquí los funcionarios públicos ganan muchísimo más incluso proporcionalmente hablando, que lo que ganaría un diputado, por ejemplo, en Estados Unidos. Con todo el Producto Interno Bruto que se genera ahí. Entonces, más bien aquí el problema es la equidad en cuanto a eso. Y bueno, sería de los diputados y de muchos otros. Yo creo que el asunto aquí de la austeridad abarca todos los organismos. Digo, en estos meses también se han publicado análisis, por ejemplo, del gasto de la Comisión de Derechos Humanos, donde, bueno, se gasta, si mal no recuerdo, $1 millón al año en alimentos para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, bueno, eso no entiendo cómo puede ayudar a que se haga mejor el trabajo de esta organización. Entonces, sí, el asunto de los salarios es crítico y más con salarios tan bajos como los que tenemos en México. De hecho, en ese estudio, en realidad, según lo que pasaba ahí y como estaba la proporción, digamos que tendríamos que haber estado como a nivel de Haití para que estuviera equivalente el asunto. Entonces sí era muy, muy grave la disparidad. O sea, de hecho era totalmente en contra de la tendencia general. Maestro Carlos. Bueno, el tema de los salarios es añejo. Se ha hablado de tabuladores desde hace mucho tiempo. El propio Congreso ha dicho que va a establecer los tabuladores, pero lo ha establecido de los mandos medios del propio Congreso hacia abajo. No se ha normado esa situación, sobre todo con lo que tiene que ver con los cargos de elección popular, que habría que separarlos, porque podemos tener altos mandos, pero que si tienen una base o no son de confianza, por decirlo de esta manera, bueno, pues tienen derechos laborales también creados y generados. Y es como cualquier otro trabajador, no es que el día de mañana le puedas reducir el salario de un día para otro y no pasó nada. Estarías afectando los derechos de ese trabajador. Entonces, habría que separar y entonces habría que realmente, si esta ley de austeridad tiene ese ánimo republicano, bueno, pues habría que ver qué sigue con la implementación y me gustaría observar qué pasa con el Congreso en la implementación de esta ley, que es uno de los sujetos obligados según la misma. Muy bien. En los cambios propuestos con respecto a la propuesta original de esta ley, una de las cuestiones que se eliminaron ya en la aprobación definitiva fue precisamente ese tope al salario mínimo de funcionarios públicos que estaba de 50 salarios mínimos diarios, ¿no? Esa cuestión fue omitida, fue puesta en otro sitio, ¿no? Y finalmente
pues sí, una ley de austeridad precisamente para ciertos niveles. Que estamos hablando de aproximadamente un poco más de 100,000 pesos para que hablemos con claridad. Ok, gracias. La multiplicación del salario mínimo por 50. Muchas gracias. Nos dice María de Zapopan, que si podemos invitar a gente del CIAPA porque se está mencionando aumento en el 2015, por favor hagan algo, es un robo. O sea, estábamos hablando de esto en el corte, ¿no? Se va a aumentar precisamente para eliminar los subsidios para quienes más pagan. Depende de cuántos metros cúbicos consuman. No es para todos. Mientras más consumes, más se paga. Más se paga. Entonces es lo que se va a pretender, ¿no? Hacia allá va. Pero lo platicamos con la producción y con muchísimo gusto, María, sobre todo para despejar este tipo de dudas, ¿no? Blanca Hernández de Tabachines dice, ¿por qué no disminuyen los sueldos de la secretaria, de la secretaria, de la secretaria? Primeramente, que quiten a todos los aviadores. En segundo lugar, a los que están realmente trabajando, que tengan salarios razonables, no estratosféricos, y que realmente hagan beneficio a la ciudad con seguridad y servicios públicos. ¿Qué hay de, como comenta Blanca, la secretaria de la secretaria de la secretaria, este grueso dentro de la burocracia y también los sueldos que se tienen? ¿Se contempla dentro de esta ley? ¿Se tiene? No como tal, no, digamos, el tema del aviador, por decirlo coloquialmente, no es materia de esta ley. La ley va dirigida a la racionalización o la austeridad del gasto, ¿no? Pero hay otros instrumentos, inclusive el Código Penal del Estado de Jalisco establece este tipo de aviadorías como un delito. Aquí el problema es que cuando se detecten estas, realmente haya la intención de llevarlos al plano de un juzgador en materia penal. Pero en cuanto a eliminar secretarios de algunos niveles, creo que sí lo contempla, ¿no? Segundo Pero nivel. ahí vamos a tener un problema. Ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y entonces, si nosotros fuéramos la secretaria de la secretaria de la secretaria y el año que entra por esta ley de austeridad nos recortan la plaza, entonces nos dan pie a que hagamos una demanda laboral. Y ya sabemos cuál es la historia, a propósito del CIAPA que se mencionaba hace un momento, cuál es la historia de las demandas laborales en este estado, ¿no? Los trabajadores terminan ganando las demandas por deficientes defensas del patrón, del Estado, y en algunos casos terminan siendo millonarias, como fue el caso del CIAPA. ¿Qué futuro le ven a esta ley? Pues así que a corto plazo, porque iniciará su aplicación en enero del 2015. ¿Qué futuro podemos vislumbrar de esta ley? ¿Quién dice yo? Bueno, pues adelante. Maestro Alberto. No, digo, yo pensaría, digo, sin una cultura de la rendición de cuentas, pues no vamos a llegar muy lejos con esto. O sea, porque el asunto aquí es, yo creo que sí está bien lo de la austeridad, pero el asunto es que sí implicaría que se dieran cuentas de decir, bueno, a ver, ¿en qué recorté, en qué no recorté? Porque no tenía que recortar, al contrario, tenía que gastar más y que también se vale. Es decir, el asunto, yo coincido, el puro ahorro pues no basta en este caso, ¿no? O sea, no es un ahorro para poder entonces financiar algo que sí era más urgente. Pero pues eso implica rendición de cuentas y eso es lo que ahorita nos falta mucho, es decir, tanto desde la ciudadanía de exigir que se nos explique por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, como de parte tenían las autoridades de dar cuenta de qué criterios utilizaron para decidir que íbamos a ahorrar en esto y lo íbamos a gastar mejor en esto otro. Entonces, pues ahí lo veo yo complicado. Maestro Carlos Alberto. Bueno, creo que el futuro puede ser un tanto oscuro, un tanto nublado, precisamente por lo que comentaba ya al inicio de la posible inaplicabilidad que pudiera tener esta ley. Ahora, hay un aspecto fundamental que no podemos perder de vista y que por eso no podemos lanzar las campanas al vuelo. Esta ley no regula el total del gasto público. El gasto público está compuesto por muchas secciones o muchos renglones y si ustedes observan, básicamente a cuáles va dirigido. Va a servicios personales, donde entra todo el tema de los viáticos y los gastos de traslados, viajes y demás. Va dirigido al tema de las adquisiciones, pero es donde es redundante la ley porque eso ya está regulada por la Ley Especial de Adquisiciones, ¿no? Y otras normas por los ingresos federales que son aplicables. Es decir, esta ley va dirigida solamente a algunos aspectos del gasto público, no regula el gasto público y a diferencia de otras legislaciones que sí regulan el presupuesto, sí establecen estos principios de austeridad y estos principios que está proponiendo esta ley para el total del gasto público, de tal suerte que, perdón por el aspecto negativo, pero esta ley, si yo pudiera proponer una segunda palabra a la inicial que nos pedías, Begoña, yo diría que es redundancia.
No quiero decir que esté mal, sino quiero decir que había otras formas legislativas y otros canales jurídicos para poder lograr este tema. Uno de ellos, muy claro, la revisión de la cuenta pública. El propio Congreso tiene en sus manos la posibilidad de revisar a través de la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública, que es donde se refleja el presupuesto y el ejercicio del gasto, y a partir de ahí fincar responsabilidades, ya sea a partir de un crédito fiscal a cargo del funcionario omiso o ya sea a partir del aspecto penal por un posible desvío o cualquier actualización de alguna conducta ilícita tipificada a cargo del servidor público. Correcto. Maestro Alejandro. Pues se está hablando de ser sobrio, de tratar de ser severo, de ser pertinente en una época en la que la crisis económica pues implica que necesariamente la austeridad sea parte de la esencia en el ejercicio del presupuesto. El presupuesto es el deber ser. Y coincido con la apreciación del maestro Carlos cuando mencionaba que se debe de ejercer el presupuesto, y en cierta forma una ley de austeridad y ahorro pues está como en contra de lo que podría ser el ejercicio de un presupuesto público. Llega tarde, pero siempre es un buen día, en mi opinión, para empezar a ordenar la casa, para transmitir un mensaje de que hay intención, por lo menos, de ordenar ese gasto y de tratar de que no se perciba el despilfarro. Okay. Pues estamos a 3 minutos de concluir este programa. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes una conclusión brevemente acerca de esta ley. Y tomando en cuenta también las palabras con las cuales iniciamos. Iniciamos con el maestro Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Usted nos dice al inicio del programa, disciplina. ¿Cómo concluye usted este programa? Una conclusión brevemente, por favor. No deberíamos de vincular la austeridad con carencia. Una persona multimillonaria puede ser austero y una persona humilde sin recursos podría despilfarrar lo poco que tiene. Realmente una ley de este tipo pues nos debe de llevar finalmente a que se perciba un mejor control, un mejor destino de cada una de nuestras contribuciones. Muchas gracias, maestro Alejandro. Por favor, maestro Alberto Vallardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y coordinador del Observatorio Legislativo de la misma universidad. Usted iniciaba diciendo, es una buena intención la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. ¿Cómo concluye, por favor? Sí, pues concluiría diciendo que sí, que coincido en que el asunto aquí de la austeridad tiene que ser más en cuanto a que no tengamos funcionarios que se tratan como si fueran príncipes, sino más bien pues que justamente el dinero público pues se gaste en aquello que es lo más fundamental, ¿no? Que puede ser en obra pública, en brindar mejores servicios públicos, etcétera, pero no en darle trato de realeza a los funcionarios. Muchas gracias, maestro Alberto. Y, por favor, maestro Carlos Alberto Sainz Dávila, catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas de Cutonalá, define esta ley desde el principio del programa como difícil pero perfectible. ¿Cómo concluye su participación en este programa, maestro? Bueno, si me lo permiten, diciendo que la austeridad debería ser una característica del administrador público, no debería exigirse en una ley, ¿no? De tal suerte que si tenemos una ley que está llena de prohibiciones, obedece fundamentalmente a las malas prácticas y entonces quizás no tenemos a los administradores más adecuados. Y empezando, no refiriéndonos a uno en concreto, sino a todos, refiriéndonos a los 3 poderes, puesto que de los 3 poderes se saben escándalos, ¿no? Entonces, yo concluiría entonces diciendo que esta ley es perfectible, es una buena intención, por supuesto, pero es perfectible desde la perspectiva jurídica, que es la que nosotros le hemos abordado, y que necesita no solamente un trabajo de implementación, sino también una voluntad real de querer ejercer un gasto público realmente racional y realmente austero. Claro, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por su tiempo, maestros. Gracias a ti. Y a usted lo esperamos mañana, minutos después de las 5 de la tarde, para continuar con este tema, la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Mañana tenemos el punto de vista de los jóvenes, así que lo esperamos a través de C7 Jalisco. Muy buenas tardes. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.